Cuando uno piensa en la Gran Depresión, lo primero que se le viene a la cabeza, casi siempre, es el crack de la bolsa del 29. Pero, ¿y si esa es solo la punta del iceberg? Bueno, pues vamos a sumergirnos en una perspectiva que va mucho más allá de los titulares para descubrir una causa, la verdad, mucho más profunda y sistémica. Esta es la pregunta del millón, porque no fue una recesión más, ni mucho menos. Fue una auténtica catástrofe económica que se extendió por todo el planeta, que tocó unos fondos nunca vistos y que encima duró una década entera. La pregunta que se hizo el economista Charles Kindleberger no era solo ¿qué pasó?, sino ¿por qué fue tan sumamente grave? Y aquí tenemos el primer giro de guión en la historia que nos cuentan siempre. El pánico en Wall Street fue la chispa que encendió la mecha. Sí, pero es que la estructura económica mundial ya estaba, por así decirlo, empapada en gasolina. La causa real, según la tesis que vamos a explorar, no estaba en los mercados, sino en la política y en el poder a nivel global. Para hacernos una idea de la magnitud de todo esto, tenemos que analizar por qué el sistema, que ya había aguantado otras crisis antes, esta vez se vino abajo por completo. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión. Kindleberger defiende que la verdadera razón fue un vacío de poder. O sea que al mundo le faltaba un líder, un país que estuviera dispuesto y, a la vez, fuera capaz de coger las riendas para estabilizar la economía mundial justo en el momento en que más se necesitaba. Este concepto de vacío de poder es que es la clave de todo. Imaginemos la economía global como un gran sistema que, para que funcione bien, necesita a alguien al volante, un estabilizador. Pero, a ver, ¿qué es exactamente un estabilizador? No se trata solo de ser el país más rico o el más poderoso, es el país que de forma activa se hace responsable del bien común global. Y ojo, que esto a menudo supone un coste para él a corto plazo, pero lo hace porque entiende que un sistema estable al final nos beneficia a todos. Antes de la Primera Guerra Mundial, ese papel lo tenía clarísimamente Gran Bretaña. Con la libra esterlina y su poderío naval y comercial, era el ancla del sistema. Pero claro, la guerra lo cambió absolutamente todo. Gran Bretaña quedó muy debilitada y a la vez surgía una nueva potencia, Estados Unidos, creando una transición muy peligrosa. Esta frase resume la tragedia a la perfección. Gran Bretaña, la antigua potencia, todavía tenía la mentalidad, la voluntad de liderar, pero es que ya no tenía la capacidad económica para hacerlo. Y por otro lado, Estados Unidos tenía capacidad de sobra, pero, metido en su aislacionismo, pues simplemente no quería asumir esa responsabilidad. Vale, entonces, ¿qué significa exactamente eso de estabilizar el sistema? Pues Kindleberger lo desglosa en 5 funciones clave que, durante la crisis del 29, nadie, absolutamente nadie, cumplió. Vamos a verlas una por una. Esta es, por así decirlo, la lista de tareas del líder mundial. Un mercado abierto para comprar productos de otros, préstamos para suavizar las crisis, tipos de cambio que no se vuelvan locos, políticas coordinadas y, lo más importante, liquidez de emergencia. Bueno, pues entre 1929 y 1933 el sistema falló en las 5. El primer error, y puede que el más famoso. En lugar de mantener sus mercados abiertos para ayudar a los países con deudas a vender sus cosas y recuperarse, Estados Unidos hizo justo lo contrario. La ley Smoot-Hawley fue una bomba proteccionista que provocó una guerra comercial a escala global. Cada país levantó sus propias barreras y el comercio mundial sencillamente se hundió. Y ojo que no fue por ignorancia, ¿eh? Esta cita lo deja muy claro. La decisión fue totalmente deliberada. Un acto de poner por delante el supuesto interés nacional a corto plazo por encima de la estabilidad de todo el planeta. Fue una abdicación total de su responsabilidad como líder. El segundo fracaso. Los préstamos de Estados Unidos eran procíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en lugar de suavizar los ciclos económicos, los empeoraban. Prestaron una barbaridad durante el auge de los años 20, inflando la burbuja. Pero en cuanto la cosa se empezó a torcer, cerraron el grifo de golpe, estrangulando todavía más a la economía mundial. Un estabilizador de verdad habría hecho justo lo contrario, prestar más cuando las cosas van mal. Sin un ancla, como era antes el patrón oro gestionado por Gran Bretaña, a los países les entró el pánico. Cada uno intentó devaluar su moneda para que sus exportaciones fueran más baratas. Pero claro, si todo el mundo lo hace a la vez, al final nadie gana. Lo único que se consigue es caos, incertidumbre y exportar deflación a los vecinos. Una carrera hacia el abismo. Y esto nos lleva directos al cuarto fracaso. En el siglo XIX, las políticas monetarias estaban, en general, bastante coordinadas bajo la batuta del Banco de Inglaterra. En los años 30, lo que reinaba era el sálvese quien pueda. No hubo ni un solo intento serio de coordinar una respuesta a la crisis. Cada país miraba para lo suyo, y así lo único que consiguieron fue empeorar la situación para todos. Y esta es ya la puntilla.
Cuando el sistema financiero empezó a caer como un dominó, empezando por Austria, no había nadie dispuesto a inyectar el dinero necesario para parar el pánico. Los pocos préstamos que os ofrecieron fueron insuficientes, llegaron tarde y, para colmo, venían cargados de condiciones políticas. Vamos, que faltó el bombero que apagara el incendio. Con estos 5 fallos sistémicos sobre la mesa, el resultado era, bueno, era inevitable. Y no fue una caída lenta, no, fue un colapso en toda regla, una reacción en cadena. Fijaos en esta cronología. Muestra la velocidad a la que se propagó el contagio. Un evento llevaba al siguiente en una espiral descendente que parecía no tener fin. La quiebra de un solo banco en Austria fue suficiente para tirar abajo todo el castillo de naipes de Europa. ¿Por qué? Porque no había un estabilizador que contuviera la crisis. Esta analogía es potentísima. Lo que sugiere es que la incertidumbre y la pelea por el liderazgo son incluso más peligrosas que un liderazgo que sea imperfecto pero que esté claro. En los años 30, el mundo tenía a 2 conductores peleándose por el volante. Uno, demasiado débil para girarlo, y el otro que no quería ni tocarlo. Y esta tabla lo resume todo, negro sobre blanco. La crisis ocurrió justo en ese momento, en un interregno, ese punto tan vulnerable de la historia donde el viejo líder ya no puede y el nuevo líder todavía no quiere. Ese fue el vacío de poder que en última instancia definió la Gran Depresión. Así que el punto crucial de todo esto es que no es solo una lección de historia. El análisis de Kindleberger es una advertencia que no caduca sobre cómo funciona la estabilidad a nivel global. Kindleberger identificó estos 3 escenarios como súper peligrosos: una lucha abierta por el poder, un vacío de liderazgo como el del 29, o un sistema donde varias potencias pueden bloquear la acción, pero ninguna puede liderarla. Todos, al final, llevan a la inestabilidad. Esta es la gran lección. Si nos tenemos que quedar con una sola idea, es esta. La cooperación está muy bien, es deseable, pero según esta tesis, la historia demuestra que, en momentos de crisis extrema, el sistema global necesita un ancla, un estabilizador que se echa a la espalda una responsabilidad desproporcionada para evitar que todo se venga abajo. Y con esto terminamos. La lección de los años 30 nos obliga a mirar a nuestro mundo de hoy, con sus equilibrios de poder que no paran de cambiar, y hacernos exactamente la misma pregunta. Porque si algo nos ha enseñado la historia es que el trono del mundo no puede permitirse el lujo de estar vacío durante mucho tiempo.